y el peligro que tiene el Sol, evidentemente. Es vital para nuestra vida, pero también peligroso, todo hay que decirlo. Bueno, un libro entre las manos, De la nada a los infinitos multiversos. El autor nos visita de vez en cuando. Esta mañana, echando un vistazo a la prensa, me encuentro que Pedro Blanco Naveros publica el ensayo, pues este que tengo en la mano, De la nada a los infinitos multiversos. Dice la contraportada, ¿qué es lo que había antes del Big Bang? La respuesta más coherente y lógica, basada en el contexto científico, fluctuaciones cuánticas que son el origen de los increíbles multiversos. Continuamente están surgiendo miles de millones de nuevos universos. Un ensayo explicativo de la magia de la física cuántica que le ayudará a conocer el universo y comprender cómo surgió la vida en nuestro planeta azul. Bienvenido, buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Vale, volver a verte. Muchas gracias por traerme aquí. Aquí te has metido en un charco importante, ¿no? Da la impresión. Me gusta mucho la física, ¿Sí? Sobre todo la física cuántica y la astronomía. ¿Pero la controlas? ¿Controlas la física cuántica? Yo creo que controlo bastante bien la física cuántica, ¿Sí? Entonces no. He tenido buenos maestros, y me he seguido sobre todo Brian Greene, que me encanta. Me he leído todas sus obras y luego pues le he dedicado muchas horas de estudio a este tema, o sea que no me he metido así. Está claro, está claro, por supuesto. No es una aventura, esto hay que trabajarlo. Hice un curso de mecánica cuántica en la Escuela Policlínica de Ingenieros de París, y luego he hecho varios cursos de astronomía. ¿De gastronomía? De astronomía. Astronomía. De astronomía. Uno de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande también. ¿Has seguido las jornadas astronómicas que se han llevado a cabo hace pocas fechas en Almería? Sí, las he seguido, pero con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque desde que me dio una pancreatitis me tienen reducido, estoy a dieta perpetua. pero y entonces, ¿eso te impedía acudir a las charlas o qué? No, las charlas, pero hablar de gastronomía cuando... No, me estaba hablando de gastronomía. No, astronomía. Te entendí astronomía. No, es que te he entendido. La gastro Te he entendido gastronomía. Astronomía. No, astronomía no está la charla. Las jornadas astronómicas que se han celebrado hace no, es que te he oído a gastronomía, digo. No, de gastronomía también se ha hablado. Las tapas de Almería. Durante todo este año somos capital gastronómica de este país, como tú bien sabes. Pero que, ya que hablas de esto, tienes limitado esto de tomar tapitas y comer ciertas cosas, ¿no? Sí. Esto no puedes hacerlo. Totalmente. El pescado frito ya se me acabó. Bueno, pues lo tomas a la plancha, que también está muy bueno. Sí. Bueno, esta pregunta que tú haces, no sé si la respuesta es lo que yo he leído o ampliarla un poco más. ¿Qué es lo que había antes del Big Bang? ¿A qué conclusión llegas? Bueno, pues, claro, aquí lo que trato de hacer, una introducción a la física cuántica. Lo primero que quiero decir es que la gente no le tenga miedo al libro, porque aunque eso de física cuántica y tal, está hecho para que lo pueda leer toda clase de lectores, ¿no? Sí. En el supuesto de que a alguien se le tropiece algo, pues simplemente lo deja y sigue hacia adelante. Diría más, se puede leer cada capítulo indistintamente. O sea que uno se puede decir, bueno, pues voy a leer el capítulo 7, pues se puede leer el capítulo 7. Vale. Por ejemplo, La magia de la luz, Albert Einstein, ¿no? Es un capítulo que a mí me gusta mucho, que es bastante bonito. Pero si quiere uno ahondar en la física cuántica, pues empezamos desde las partículas, ¿no? Para saber qué es lo que había antes del Big Bang, habrá que saber qué es el Big Bang y de dónde venimos. Venga, va. Entonces, las partículas cuánticas, las partículas subatómicas, es un mundo totalmente diferente, con una física, la física del cuanto, que es la menor unidad que pueda haber de energía, de materia, de longitud, eso es un cuanto. Esas partículas tan milimétricas o son lo que constituye la física cuántica, que es muy diferente de la física clásica, no tiene nada que ver y se rige por unos patrones totalmente diferentes, tan diferentes como por ejemplo que si nosotros observamos un electrón lanzándolo sobre dos orificios en el frente, pues se va a dar la circunstancia de que el electrón puede pasar por los dos orificios a la vez, cosa que dice, bueno, esto va en contra del entendimiento, ¿no? Sí. Pero si tú coges a una persona y le dices, vete allí y ponte allí al lado, a ver por qué orificio pasa el electrón, pues te va a decir si pasa por el derecho o por el izquierdo, o sea que el electrón lo sabe, si alguien lo mira y entonces pasa más que por un lado. O sea que... Esto es así, tal cual. Es tal cual. Igual que tú puedes coger dos partículas, las puedes entrelazar entre sí, imagínate que como son dos hermanos gemelos o una cosa de esas, ¿no? Entrelazadas las partículas. Entonces, una partícula la dejas aquí en la Tierra, en cualquier sitio, y la otra pues la metes en una nave planetaria y te la llevas, pues, vamos a ver, a la Luna. Y aquí, a la de la Tierra, le haces una modificación a esa partícula.
y automáticamente esa modificación la tendrá la partícula que está en la Luna, o que esté en otra galaxia, da exactamente igual. Eso también es otra circunstancia que se da. Voy a decir, bueno, una cosa muy curiosa, le llamaba Einstein acción fantasmal a distancia. Esto que utilizas como título, de la nada a los infinitos multiversos, ¿a qué te refieres con esto? Me refiero porque antiguamente se pensaba, incluso pensaba Einstein, lo ha pensado todo el mundo clásico, que el universo existía porque sí, la Tierra existía porque sí, no se habían planteado ni un origen, ni un final, ni nada, ¿no? Sino que todo había sido siempre igual, estable y demás, ¿no? Pero a base de investigar sobre todo lo que se llama el corrimiento al rojo, que son observar las galaxias más alejadas que tenemos, que se van alejando proporcionalmente a más velocidad conforme más lejos están, que eso es lo que se llama el corrimiento rojo, y que ha sido observado en el observatorio del Monte Wilson en Estados Unidos. Fue uno de los primeros sitios donde se observó, y últimamente ha habido unos científicos que lo han corroborado, con lo cual el universo está en expansión. Entonces el universo no es estable, el universo está en movimiento. Entonces llegó un monje, Lemaitre, Georges Lemaitre, que es un monje belga católico, que se planteó, independientemente de su fe católica, que si el universo estaba en expansión, tenía que haber habido un principio, tenía que haber habido un origen, lo mismo que va hacia adelante, que es lo que se conoce también como el principio entrópico. Si todo se va desorganizando, tiene que haber habido un principio en el que todo estaba muy organizado. Y entonces llegó y estableció lo que se conoce con el nombre de la hipótesis del átomo primigenio. Tenía que haber habido un átomo en un principio, en el cual estaría concentrada la energía de una manera impresionante, todo estaría concentrado de una manera impresionante, y a partir de ahí se organizó lo que se conoce como el Big Bang. El Big Bang. El Big Bang, el estallido, que en realidad no es que sea una gran explosión, porque puede llamarse como gran explosión, pero a lo mejor no, simplemente es una serie afortunada de combinación de partículas entre sí que dan lugar a ese Big Bang. Y todo esto lo explicas, me dices, con un lenguaje cercano al lector. Todo eso está con un lenguaje cercano, porque vamos a partir de un principio, ¿no? El principio es la nada. ¿Qué es la nada? La nada no es que no sea algo, la nada es algo, pero fuera del Big Bang no hay ni tiempo ni espacio. O sea, tenemos que meternos mentalmente de que la nada es algo, pero no hay ni espacio ni hay tiempo. Pero en ese que no hay nada, pero que hay algo, continuamente están saltando partículas y sus antipartículas y están chocando entre sí. Esto es lo que se llaman las fluctuaciones cuánticas, es como si hubiera una espuma cuántica, ¿no? Cada partícula choca con otra antipartícula y al chocar se aniquilan entre sí, sueltan un chisporroteo, sueltan energía y otra partícula, otra antipartícula, pero a veces no todas las partículas chocan con las antipartículas. Y entonces empiezan a combinarse entre sí y van formando unas partículas más complejas. Y llega el momento que se produce las circunstancias que dieron lugar al Big Bang. Cuando ocurre eso, pues entonces es cuando se hace el estallido que da lugar al universo. ¿Cómo se consigue esa materia que se forma en un principio? Cada universo crea su propio espacio-tiempo. O sea, el espacio-tiempo empieza en el mismo momento que se ha producido el Big Bang. Y cada universo crea su propio espacio-tiempo. Ahora, ¿cómo es posible que se vaya adquiriendo esa materia que va formando todos esos astros? Pues es lo que se llama la partícula de Dios, que es el bosón de Higgs. De Dios. El bosón de Higgs, los campos de Higgs. Entonces, para ponernos un ejemplo, si yo me meto en una charca que está llena de maleza, pues si soy muy grueso, pues voy a ir tropezando más con la maleza y me va a ir dejando más restos en mi cuerpo que si soy muy delgado. Pues hay partículas que son más dadas a coger materia al pasar por los campos de Higgs. Y de ahí empieza a formarse toda la materia que hay en el universo. ¿Y esto que dices que continuamente están surgiendo miles de millones de nuevos universos? ¿Esto cómo se puede explicar esto? Pues simplemente porque yo me hago una reflexión. Si la nada existe de por sí, independientemente de lo que es el universo, y ha dado origen a un Big Bang, ahí sigue habiendo chisporroteo de partículas y antipartículas, ahí se siguen aniquilando entre sí. ¿Por qué va a ser solo un Big Bang? ¿Por qué no hay continuamente, se están organizando Big Bang? Big Bang. Sí. Entonces, si cada vez que hay esas circunstancias que se han producido, además hay que tener en cuenta que esto es continuo, una cosa impresionante, de cantidad enorme de partículas chocando con sus antipartículas y dando partículas más complejas.
se puede dar las mismas circunstancias que se han dado para el primer Big Bang. Entonces, pues puede organizar un segundo Big Bang, un tercero, un cuarto. Entonces, estoy convencido de que eso de que seamos únicos como universo, de eso nada. De eso nada. Están surgiendo universos continuamente y hay, bueno, yo diría, hay tantas estrellas en el... Me gusta hacer este ejemplo, por ejemplo, el organismo vivo más pequeño tiene 9 milésimas de micra cúbica. Una micra es la millonésima parte de un metro. Y en un punto que hiciéramos en un blog de dibujo, cabrían 150.000 partículas de estas vivas, de estos organismos vivos, 150.000. Hay tantas estrellas en el universo como granos de arena que hay en la Tierra. Y hay tantos universos posibles como estrellas hay en nuestro universo. Lo que yo me asombro es de que tenemos el cerebro que no es ni una brizna. Significativamente hablando, no somos nada. Y hemos sido capaces de trascender a todo esto y empezar a plantearnos de dónde venimos, a dónde vamos. Eso es lo que a mí más me asombra. Eso es lo mágico. Lo mágico de la historia. Eso es lo mágico de la historia. Corona Boreal, que es la editorial que te ha publicado, ¿no? Sí. Este libro. ¿Hay una fecha de presentación para que la gente pueda acudir? Bueno, pues estoy todavía... conocerte y demás. Estoy todavía buscando un presentador. Estoy buscando un astrofísico que me quiera leer el libro, me lo quiera presentar, pero vamos, en principio pues lo tengo preparado para presentarlo en la librería Picasso. Picasso. ¿Pero con una fecha concreta todavía? No. Vale, bueno. Todavía no tengo una fecha concreta. Ya lo recordaremos. De la nada a los infinitos multiversos. Al margen de esto, que en fin, esto es una partida de nacimiento, tiene su historia. Esto que yo le muestro aquí es una fotocopia, sí, evidentemente. He conseguido. En alguna ocasión con Pedro hemos hablado de esto y de su parentesco con Carmen de Burgos, ¿no? En fin, así resumidamente puedo decir que tu tatarabuelo... Tía abuela, Carmen de Burgos, tía abuela. Tu tatarabuelo era el abuelo de Carmen de Burgos, sí. ¿No? ¿Esto dónde lo consigues? Esto también es... Eso es un acta de nacimiento. Acta de nacimiento. Acta de nacimiento de mi abuelo, y antiguamente pues venían los abuelos y vienen perfectamente delimitados ahí los nombres, tanto paterno como materno, ¿no? Y ahí se ve como el abuelo de mi abuelo, que es mi tatarabuelo, es José de Burgos Coronel. José de Burgos Coronel fue el abuelo de Carmen de Burgos, que era el contrabandista. El contrabandista. Y su mujer, que era mi tatarabuela, que era la bisabuela de mi abuelo, Corominas, no recuerdo exactamente ahora, no me acuerdo del nombre, pero... ¿qué es? Carmen, creo que por aquí, ¿no? Carmen Corominas. Bueno, pues esta historia es muy conocida. Iba el contrabandista con 6 de sus hijos. En esos 6 hijos pequeños, de corta edad, iba mi bisabuelo, iba mi bisabuela, porque tanto mi abuelo como mi abuela son primos hermanos, que eran, ese bisabuelo y bisabuela eran hermanos a su vez de José, el padre de Carmen de Burgos, y lo llevaba a todos por la calle del Codo de la Catedral. Él era contrabandista de estos, así un poco de leyenda, ¿no? Que se portaba muy bien con su gente, si se portaba mal, pues podía infligirle un grave castigo, pero luego le pagaba a la sanidad para que se aliviara de las heridas, ¿no? Era así como un poco... entonces, claro, en un ajuste de cuenta lo esperaron allí 2 arcabuceros y le metieron 7 u 8... Y se lo llevaron por delante. Y se van por delante. El caso es que el hombre cayó desangrándose y vio que su mujer, que era una mujer muy frágil, pues cayó también desmayada. Entonces él pensó que le habían disparado. Se levantó en el estado en el que se encontraba, la cogió en brazos y salió corriendo calle abajo pidiendo socorro para su mujer. Y entonces, claro, cayó desangrado a la altura del Sol de Villalán. Ese es el tatarabuelo. Qué bueno, vaya historia. Y parentesco también con una persona, en fin, fallecida hace unos años y querida en esta ciudad, que es primo hermano de Miguel, ¿no? De Miguel Naveros. Sí, primo hermano de Miguel Naveros, sí. Bueno. Y sobrino de su padre, vamos, José Miguel Naveros también se dedicó a la... Sí, hombre, ya lo creo. También. Bueno, cuando sepamos fecha lo contamos. De la nada a los infinitos multiversos, el mundo de la física cuántica. ¿Cómo te gusta, ¿Cómo lo vives esto? Bueno, no he querido profundizar mucho, pero vamos... Es algo, es una pequeña clase de física cuántica la que he dado aquí. Hombre, no, ahí se puede hasta pesar el universo, y de hecho se pesa. Se ha pesado el universo. ¿El peso? Sí. Se ha pesado, sí. Entonces cuando se descubrió la materia oscura y la energía oscura. Otro día seguimos hablando de esto, ¿vale? ¿Te parece bien? Vale, sí. Me parece bien.
Un placer siempre verte. Gracias por la visita. Pues gracias a ti, Joaquín. Hasta la próxima. Vale, hasta la próxima. Voy contigo, Juan. ¿Dónde nos llevas? Hay 3 exposiciones que queremos mostrarles. Alguna de ellas ya inaugurada, aunque no pudimos acudir el día de la inauguración, pero merece la pena verlas. Por ejemplo,